Le Petit, calidad internacional en medicamentos, tradición en innovación farmacéutica. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días, casi decís muy buenas tardes. Como Hay siempre, que tener cuidado. Como siempre, 6 minutos pasaron de las 10 de la mañana en este martes 24 de septiembre. Aquí estamos, mucha información. Muchísima. Para contarles y para compartir en esta hora hasta las 11 de la mañana aquí en LED FM. El presidente en Estados Unidos. Sí, habla hoy a las 4 de la tarde ante Naciones Unidas. Exactamente, hizo definiciones económicas fuertes que provocaron un poco de confusión. Después te voy a contar tema de cómo sería la salida del cepo. ¿Cómo es? Porque dijo que, dio, la verdad, que una definición que hasta ahora no había dado. El hecho de vamos a salir del cepo cuando lleguemos a 0% de inflación. Bueno, no es tan así. Ahora te lo cuento, porque es un poquito más técnico, pero lo vamos a explicar para que se entienda claro y contundente lo que dijo el presidente, porque las malas interpretaciones enojaron al presidente, y más allá de que no es que me desvele el estado anímico del presidente, sí creo que es importante que informemos correctamente los planes que tiene el gobierno y lo digamos como va a ser. Así que en un ratito te cuento bien de qué inflación está hablando el presidente y cómo tenemos que hacer los cálculos para saber cuándo se levanta el cepo. Sí, va a hablar esta tarde de lo que tiene que ver con la famosa Agenda 2030, que ya la ha rechazado. Ahí van a ver... Apoyó totalmente lo que dijo Diana Mondino. En la previa, digamos, a la discusión, y se espera que hoy también profundice sobre ese tema, ¿no? Exactamente, y además veremos qué sucede con el tema de China, porque hay que ver, si ya sale a criticar mucho a China, ojo, porque se puede llegar a caer el swap. Es posible, es una posibilidad. Yo creo que el presidente debería elegir la prudencia. Vamos a ver qué lo asesoran. Seguramente, como está el ministro Caputo con él allá en Nueva York, seguramente le dirá, por favor, no hagamos lío, porque Santiago Bausili nos va a tirar de las orejas a los dos si se cae el swap con China. Es mucha plata que sostiene las reservas del Banco Central, y la verdad es que no es un momento para pelearse tanto. De hecho, el presidente ha elegido cierta distancia de lo que son las elecciones en Estados Unidos, que van a ser el próximo 5 de noviembre, porque en principio no va a haber una foto ni con Trump, ni con Kamala Harris, ni con nadie de ninguno de los dos partidos, para evitar quedar pegado, ¿no? No, por supuesto, y se dice que de este tema no va a hablar. Pero vos recién hablabas de Pelé y de Caputo. Empieza a crecer la pelea entre Cristina Kirchner y el gobierno nacional. No se peleaban mucho antes, ¿no? No, qué raro. No, pero ¿sabes qué pasa? El tema de la pelea no es con el gobierno nacional. Ah, ¿no? La pelea es interna. Sí, bueno, eso está claro. Cristina Kirchner se quiere volver a posicionar como referente de la oposición porque Axel Kicillof estaba opacando todo lo que tenía que ver con el kirchnerismo y con la cámpora, en lo que hace a la futura discusión de, ni siquiera estamos hablando del 2027, que van a ser las presidenciales, sino de lo que va a ser las listas del 2025. Claro. Porque ya sabemos que el tema va a pasar por el armado de listas y cómo se va a definir eso. Muchos ven en Axel Kicillof la esperanza, digamos, de renovación del espacio de lo que era Unión por la Patria a futuro, de cara al 2027, y ya como jubilando a la Cristina y a quienes queden debajo del paraguas de Cristina, porque bueno, es un poco el horizonte que ven algunos desde la perspectiva de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Otro de los temas que también, Cande, nosotros venimos tratando acá, tiene que ver con la caída de la actividad económica, que pareciera ser, o que en algún momento pareció que tocó ese piso y empezaba a rebotar levemente, pero los indicadores nuevamente han dado un estancamiento. Estamos en comunicación con
José Ignacio de Mendiguren, ex titular de la Unión Industrial Argentina, ex secretario de Industria. Hola José Ignacio, ¿cómo está? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendro, los saludamos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás, Candelaria? Buen día. Hola Vasco, Bien, ¿cómo bien, estás? Bien, gracias por atendernos. Muy bien. José Ignacio, bueno, ¿cómo estás viendo la situación? ¿Ves que se ha estancado nuevamente la industria? ¿Ves que tocamos piso y de a poco se está creciendo? ¿Cómo lo evalúas? Bueno, primero a la luz de una experiencia argentina, esto no es nuevo, ¿no? A veces se lo quiere pensar como es una nueva camino, una nueva salida, que es mejor sacrificarnos para que después llegue la bonanza. No es nuevo. Exactamente, yo les pido que lean los discursos de Martínez Dios, que leamos los discursos de Sturzenegger, de Cavallo, fin de la convertibilidad, los discursos de Caputo en el gobierno de Macri y de todo lo que allá decían del equilibrio. Ya se transitó este camino. Que si uno mira hoy la conducción económica, yo vengo por supuesto de otro lado, yo vengo de la producción, de la generación de riqueza, que yo sepa la única forma que un país puede estabilizarse, económica y socialmente. Hoy cuando uno mira la conducción de la economía argentina, casi te diría es una mesa de dinero, ¿correcto? No existe la representación productiva. Por ejemplo, yo hago una diferencia entre el tema financiero y el financierismo. A ver, El tema financiero es algo importante que toda actividad requiere. Una empresa necesita cómo se financia, pero ese financiamiento es un accesorio para el aumento de la riqueza. Es como que la producción es el árbol. Las finanzas es la sombra. Ahora, que a veces nos enamoramos de la sombra, regamos la sombra y se nos seca el árbol, ¿no? Claro. Pero distinto, esto todavía es financiero. ¿Qué es el financierismo? ¿Qué? Es aquellos que creen que la plata genera plata en sí mismo. ¿Me comprenden? Es decir, no está ligado a financiar un proceso productivo. Que no tiene que ver con la producción, que la plata genera más plata solo porque la ponemos a interés o porque invertimos en activos financieros como si no tuvieran un sustento real. Es decir, un trading. ¿Qué es Caputo? Es un trading. No es un economista, no es un macroeconomista. ¿Cuál es su especialidad? Bueno, de hecho se decía que Milei lo había elegido porque él le había acercado la propuesta de desarmar la bomba de las LELIQs del Banco Central y que iba a ser un ministro de una primera etapa para ordenar una cuestión financiera y después podía venir otro ministro. Esa era la versión apenas el gobierno asumió. Bueno, por eso, entonces, si ustedes me dicen que ese es un tema, yo lo tendría como parte de un equipo, ¿no? Pero a la cabeza yo pongo el que sabe de producir. Un país como la Argentina, que además está en una situación muy favorable, Candelaria. Sí. Yo como ministro, como secretario de Industria, 6 meses antes de irnos, estuve en Washington con el Banco Mundial. Cuando llevé un trabajo que está a disposición de todos, son 11 tomos de la Argentina 2030, donde se detalla sector por sector, región por región, cómo la Argentina puede salir en 2 periodos presidenciales, dobrando el Producto Bruto, redistribuyendo, bueno, no la foto, la película de la Argentina. La encargada del hemisferio sur me dijo un tema, estaba Argüelles, el embajador presente, que me conmovió mucho. Y dijo, mire, secretario, hoy la Argentina es un activo público global. ¿Qué quiere decir esto? Primero, lo que ustedes tienen en abundancia, el mundo entró en crisis estructural. Es decir, la energía, la proteína, todo lo que nosotros tenemos. Agua. Ahora, el agua. Ahora, ¿dónde está el tema? Porque te dijo, activo público global. Quiere decir, el mundo va a tomar esos activos, ¿eh? El litio de Argentina, el mundo lo va a usar, el gas, el petróleo, el cobre. El tema es que vamos a hacer nosotros con eso. Claro. Vamos a ser propietarios, vamos a ser inquilinos. Vamos a negociar desde nuestra fortaleza para que eso derrame en la Argentina, o vamos a ser menos factoría de eso. Yo siempre digo, Candelaria, como ejemplo, ¿no? Gas tiene Nigeria y gas tiene Noruega.
Los dos tuvieron la misma ventaja comparativa. ¿Qué hizo uno y qué hizo el otro? Noruega dijo, a partir de esta ventaja comparativa, vamos a ser unos países más desarrollados del mundo. ¿Qué hicieron? Mandaron 400 ingenieros al mundo para estar en la vanguardia del negocio del shale gas y el shale oil. Tienen la industria de bienes de capital para proveer a esta industria más moderna del mundo, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Nigeria? Un RIGI. Es decir, vengan, llévensela, no pagan impuestos, se pueden llevar la plata, no la tienen que liquidar en la Argentina. Conclusión, ¿qué les queda después de todo esto? Cuando pasás la zaranda y decís, bueno, de todo esto, ¿qué le quedó a la Argentina? En empleo, en integración territorial, en desarrollo de proveedores. Yo siempre digo, Guyana descubrió el petróleo. Le entra chorro de dólares todos los días, pero como le entran, se van, Candelaria. Entonces, ¿vos decís que nosotros vamos camino a ser Nigeria? Bueno, lo que digo, cuando vos mirás una ley como el RIGI, ¿no? ¿Qué te dice? Trae el capital. Podés importar todos los bienes de capital, inclusive usados. Te doy 30 años. Bajo 10 puntos impuesto a las ganancias. No te puedo aplicar ningún impuesto de acá por los 30 años. Las divisas, a partir del segundo año, te la podés llevar y ni siquiera la tenés que volver a liquidar en el país. Quiere decir que el Banco Central no va a ver nada de eso. Y además te doy, si tenés un conflicto, litigás en Washington directamente. Conclusión. ¿Cuál es? Mirá, yo digo el ejemplo, Petronas, ahora se asustó, pero Petronas, yo era director de YPF, Petronas cerró un acuerdo y estaba muy contento con lo que había firmado, ¿eh? ¿Vos decís que, vos decís que Petronas se fue por Milei? Digo, no, a ver, vamos por dos partes. Primero, expliquémosle a la gente. Expliquémosle, Vasco, a la gente que el tema de Petronas tiene que ver con la planta de licuefacción que se iba a instalar en Bahía Blanca, que finalmente por una discusión que hubo con el gobierno, más allá de que lo nieguen, se iba a instalar en Río Negro, sí. Y a partir de ahora aparece una nueva un nuevo dato que tiene que ver con que Petronas, la empresa malaya, no pondría finalmente el dinero, más allá de que YPF siga adelante. Correcto. Eso es un tema que para veas que a pesar de todo no genera ninguna confianza, porque si un poder ejecutivo en un país democrático a los legisladores le dice cueva de rata, ladrones, ensobrados, digamos que no es un buen clima para invertir en ese país. Pero vamos al origen para hablar de el RIGI. Petronas, cuando llega el acuerdo con el gobierno anterior, tengamos claro que no vino ni porque estaba Cristina ni porque estaba Milei, viene porque está el segundo yacimiento de gas del mundo, ¿no? Sí, claro. Lo tenemos claro. Y aceptó y firmó el acuerdo donde ni le daba 30 años, ni te pedía importar todo usado si era necesario, ni te pedía que llevarse los dólares y no depositarlos en la Argentina, no te pedía los tribunales de Washington para litigar. Y vino. Ahora después, vos le dijiste, che, pará, acá te doy el doble. Entonces, primer tema de Petronas, digo, che, ¿para qué firmé lo anterior? Si acá me dan el doble. Primer ya gran sospecha, entonces rechaza lo anterior. Entonces ahora lo que te estoy diciendo es, vayamos al tema puntual que hoy nos ocupa. Tenés oportunidades de inversión como nunca la Argentina por todo lo que te dije anteriormente. Lo que el mundo entra en crisis, vos lo tenés. Además, hoy el mundo es un gran desorden. Fíjate, el presidente de Estados Unidos, en fin, que está con muchas posibilidades, tiene más prontuario que el gordo valor. Cuando vos ves Europa, los problemas que si Trump se va de la OTAN y los musulmanes, de todo, etcétera, lío. Medio Oriente ni que hablar. Ves China con Taiwán, le está mandando los barcos. El presidente de Corea del Norte tira cohetes cada 3 días.
Y vos estás acá en el fin del mundo, sin estos problemas. Y además, pase lo que pase, cualquiera de ellos necesita lo que vos tenés. ¿No te parece que es un momento como para serenarse, encontrar un acuerdo político? Mirá, yo con tu padre, con José Manuel, Sí. nos tocó salir de la crisis del 2001. Esa sí que fue crisis terrible. También estaba Schwarzenegger, Cavallo, Patricia. Dejaron 18 monedas circulando en la Argentina, el Club del Trueque, 5 presidentes en 10 días. Ahora, ¿qué hizo la política con mayúscula en ese momento? Un acuerdo político. Peronistas y radicales decidieron salir juntos del problema. Y vos decís que ahora, perdón que te interrumpa, José Ignacio, vos decís que ahora habría que hacer un acuerdo político con la Unión Cívica Radical para... El campo nacional, sí. Primero, entender la enorme posibilidad concreta, no voluntarismo, ¿eh? Sí. Ahora, 1 tonelada de litio a granel, ¿cuánto te deja? Eso transformado en baterías y en acumuladores, multiplicás por 10 el ingreso, pero además, ¿por cuánto de empleo? Por la calidad de empleo. Por eso te digo, Noruega o Nigeria, son simbologías para tratar de simplificar lo que estamos cambiando. Está bien, pero entonces, sí. ¿con qué te encontrás todos los días? Vamos al día a día. Que la inversión, cuando ves este lío, en vez de aprovecharla, de darnos cuenta en qué futuro promisorio tenemos, bueno, estamos todos paralizados, porque ¿quién te está manejando el país? ¿Una persona con cabeza productiva que entienda cómo vamos a agregar el valor, cómo vamos a desarrollar la economía regional, cómo vamos a ir sobre el gas, con el gas? Argentina está en condiciones de tener el polo petroquímico más importante del hemisferio sur. Pero Vasco, te llevo un minutito recordando lo que vos decías recién de lo que pasó en el 2001 y cómo la política en ese momento armó un consenso para salir de una situación crítica que nos tenía todos los argentinos atrapados, te diría una de las crisis más profundas de los últimos 50 años. En este momento la política está muy cuestionada y por eso Milei es presidente, un emergente que viene de afuera de la política, un outsider. No parece que la solución pase porque, o por lo menos no estaría siendo el camino que vemos ahora, nosotros los periodistas desde afuera, de que la política vaya a lograr consensos y ponerse de acuerdo. ¿Cuál ves vos que es la salida para una crisis como esta, con una economía paralizada, en recesión, con salarios que pierden poder adquisitivo, con una actividad que no repunta y que la única noticia más o menos razonable que tenemos es la baja de la inflación producto del parate? Muy bien, podemos analizar las dos cosas. La coyuntura, el día a día, yo no lo veo bien, porque si bien podés elogiar la baja de inflación y el equilibrio fiscal, vos lo que tenés que ver si es sustentable. Ahora, si vos querés bajar de peso, o vas a un nutricionista y bajás en orden, o te meto en una jaula y tiro la llave. Es decir, vas a bajar. Ahora te podés morir, ¿eh? Entonces, si hoy el equilibrio fiscal, vos fíjate lo que está pasando en Córdoba, ¿no es cierto? Con los incendios. No sé, no estaba el helicóptero que antes teníamos, creo que se lo mandamos a Ucrania. La ayuda del gobierno nacional no existe. ¿Qué hiciste sobre los jubilados? ¿Sobre dónde ajustaste? Infraestructura, la cortaste. Yo te pregunto, ¿cómo vamos a sacar la producción en el campo dentro de 4 meses? En cada pozo de la ruta van a vivir los camiones adentro, ¿eh? ¿Qué pasó con los trenes? Cortaste, no se gasta más, chocaron los trenes. En fin, es un sistema, para mí, no sustentable. Para mí, el único sistema sustentable es cuando vos crecés, cuando vos generás riqueza, que fue lo que pasó en el 2002. José. El mismo año 2002, Argentina generó 17.500 millones de superávit comercial. Y pasamos de la peor crisis al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, que fue 2002-2011. Entonces, en vez de copiar eso, que era tipo de cambio competitivo, baja inflación, superávit, fuerte impulso a la producción, que hasta te permitió desendeudarte, bueno, queremos repetir magias, dolarizar. José. Entonces, creo que hay que dar un gran incentivo a la producción. Segundo, para la política, hagámonos cargo de nuestros errores, ¿no?
porque por algo está Milei, bueno, primero es ver que lo que viene es totalmente distinto a lo que pasó. Si uno cree que la solución del futuro está en las mismas recetas del pasado, nos estamos equivocando en todo sentido. Hoy viene la inteligencia artificial, la industria 4.0, y Argentina tiene una posibilidad enorme de que esos recursos que tenemos montados sobre lo que el mundo trae, que es la inteligencia artificial, la industria 4.0, Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene la capacidad de programadores, pero además tiene lo que nadie tiene el cobre, tiene el litio, tiene el petróleo, tiene el gas. Ahora, ¿qué lo querés? ¿A lo nigeriano o a lo noruego? Está bien, pero yo, José Ignacio, y la última que te pregunto de mi parte, digo, como vos decías, todo lo que... Supongamos que yo coincido con lo que vos estás planteando, pero Sí. todo esto que está ocurriendo viene por el desaguisado que se dio en los últimos 4 años de gobierno kirchnerista. Y la gente rechazó Sí. ese gobierno, ese modelo económico, ese modelo social. Un 70% de la gente lo rechazó. Entonces, Sí, digo, pero a ver, sí, hay que sí, hacerse cargo. por eso digo, Pero no por eso, pero bueno, esto es un hecho. También creo que se va a desilusionar con esto. no, pero Por el a tema- lo que voy es a esto, y algo que vos decías, ¿no? Me parece importante. Las recetas que se aplicaron fueron recetas fallidas, porque si no la gente no hubiera votado en contra. La gente sabemos cómo es, vota con el bolsillo, todos votamos con el bolsillo, No. o la gran mayoría. Mira, esto da para una charla, si querés un Sí. día me invitan al piso. Por y lo supuesto. charlamos. Nos Encantados, encantaría. pero sí, claro. Lo charlamos en profundidad. Primero, y no nos saco ninguna responsabilidad Sí. encima, que quede claro. Pero después de la pandemia, es bueno analizar, cuando encerraron a la gente en el mundo, la gente se enojó con la política, en el país que fuera, ¿eh? Ni un país, ni un solo país ganó un oficialismo después de la pandemia. La pandemia se llevó a Merkel. En países sin crisis, en países sin pobreza, calcula acá que teníamos la situación que teníamos, no nos prendieron fuego de casualidad. Pero esto hay una bronca generalizada, con mucho error, por supuesto, de la política y la gente que creyó terminar con aquello y creyó en una esperanza. Bueno, esto es una realidad. ¿Qué es lo que nos toca hacer ante esta realidad? Yo lo que nunca podría hacer es decir, bueno, esperemos que le vaya mal para que nos vengan a buscar. Por favor, eso sería un error garrafal. Porque lo que viene diciendo, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la política con mayúsculas? Demostrarle a la sociedad que hay otro camino, que es el camino del desarrollo, que es el camino que ponga el eje en la generación de riqueza y no en el escolazo financiero. Porque yo te pregunto, dame 2 medidas que hayan tomado para crecer. Vos tenés 2 mercados importantes. Mercado interno, mataste el poder adquisitivo del salario. Conclusión, vas a matar ese mercado. Mercado externo. ¿Hacia dónde va la Argentina? Los temas industriales a Brasil. Te agarrás con el presidente de Brasil, le decís ladrón, le decís corrupto. Parece que quisiera romper todas las relaciones comerciales. Y la materia prima van a China. También te peleas con los dos que te pueden comprar. Yo pregunto, ¿de dónde vamos a generar la riqueza? Este tiene que ser el debate, ¿me comprendés? Está José claro. Ignacio, te vamos a invitar al programa para que vengas y ¿Cómo charlemos no? un rato largo. Dale, te mandamos ¿Cómo un no? abrazo Yo soy grande. ¿Cómo, perdón? Sí, estoy muy optimista con la Argentina, pero tenemos que corregir lo que este camino no es para mí el adecuado. Hay otro camino. Bueno, ahí lo vamos a debatir, dale. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos esta charla con No la vimos venir. Gracias, Vasco. A las 2, chao, Alex, hasta luego. Le Petit, calidad internacional en medicamentos, tradición en innovación farmacéutica. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también ese al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm.
Bueno, 31 minutos pasaron de las 10 de la mañana, en este martes 24 de septiembre. Aquí estamos, para acompañarnos hasta las 11. Mucha información. Muchísima. Bueno, dale. Nos quedó pendiente esto que dijo Milei ayer sobre el cepo en New York, ahí cuando estuvo en la bolsa de Nueva York dando el martillazo. Sí, que apareció en la tapa del Wall Street Journal, sí. La verdad es que, a ver, lo que dijo el presidente fue lo siguiente. Él dijo que va a levantar el cepo cuando la inflación dé cero. Sí. Pero no se refiere a la inflación que publica el INDEC todos los meses. ¿Que es a la inflación núcleo? No. La inflación que publica el INDEC todos los meses viene dando 4% más o menos en los últimos 3 o 4 meses, ¿no? Lo que hay que hacer es aplicarle a esa inflación que publica el INDEC, restarle el aumento que mensualmente sufre el dólar oficial. Porque es como que el aumento del precio del dólar oficial también es parte de esa inflación. Entonces, el dólar oficial viene subiendo muy poquito, a razón de 2,5 por mes. El famoso crawling peg, que si no lo explicamos nadie entiende de qué se trata, porque esto es solo para el mundo financiero. Bueno, el crawling peg sube a razón de 2,5%. Entonces, si vos a una inflación del 4 le restás el 2,5, matemática básica, te da 1,5. ¿Qué significa? Que Milei planea levantar el cepo cuando se puedan machear los dos números, es decir, cuando la inflación de 2,5, 1,5 menos de lo que viene dando, y el crawling peg de 2,5, con lo cual te da 0. Pero además lo acotó a otras necesidades que tienen que ver con la base monetaria, que tiene que ver con esta necesidad de sacar pesos de la plaza de circulación, secar el mercado de pesos, para que los pesos que hayan en circulación sean los justos y necesarios para comprar lo que necesitas, no te quede resto para ir a comprar dólares. ¿Por qué? Porque si cuando él levanta el cepo, vos tenés pesos en el bolsillo, el de al lado también, el vecino también, el de a la vuelta también, las empresas también tienen, se van a volcar a comprar dólares y eso va a hacer que el dólar suba. Y eso va a ser malo para el programa económico que tiene el gobierno. Entonces, cuando el dólar oficial esté todos los meses subiendo a razón del 2,5 y la inflación de 2,5, pero además no exista una base monetaria tan amplia, se equilibre con otras variables macroeconómicas, ahí dice Milei, vamos a levantar el cepo. Algunos economistas con los que yo hablé, analistas del mercado y demás, me dicen, mira, Milei va acomodando el discurso como le va quedando cómodo. No es el primero ni el último que lo hace, pero la verdad es que sonó un poco raro lo que dijo ayer, no es que no sea creíble, tiene una lógica con lo que viene planteando, pero viene agregando cositas. Claro. Entonces ayer esto generó un poco de ruido y dio un poco de incertidumbre en el mercado. Las acciones de empresas argentinas que cotizan afuera, los ADR, bajaron más del 3%. Es decir, que no es que las palabras de Milei realmente pegaron bien en el mercado ayer. Veremos cómo sigue después del discurso que dé hoy en Naciones Unidas, que es un discurso más político, no tiene que ver con lo económico, mucho menos con lo financiero, pero la verdad es que el discurso del presidente ayer le trajo un ruidito al mercado que se podría haber evitado. Y además hubo que hacer muchas aclaraciones, porque muchos colegas que no son especializados en temas financieros salieron a decir, bueno, cuando la inflación sea cero. Y Milei se enojó, viste que puso en Twitter un montón de cosas, se enoja y pone 18.000 tweets, bueno, y dijo que son todos burros y que no entienden nada. Nunca se le ocurrió, que a lo mejor no lo había explicado muy bien, pero bueno, lo que pasó es que fue una confusión grande. No es cuando la inflación de cero, sino cuando dé el mismo ritmo al que se está devaluando el peso contra el dólar oficial, digamos, que es lo que permitiría lograr un equilibrio para eventualmente levantar el cepo. Por ahora no parece posible. Algunos dicen, Cande, que en el 2025 tampoco se va a levantar. Y es un año electoral y es muy difícil que vos lo levantes con el riesgo de que haya algún tipo de devaluación en un año electoral, excepto que lo hagas muy al comienzo del año electoral. Que te corra la inflación, ¿no? Porque claro, eso se va directamente a inflación. Ayer Alfonso Pratgay, que claramente debe haber sido de los que entendió rapidísimo el tipo de inflación al que se estaba refiriendo el presidente, porque si hay que entiende de eso es él, puso un tuit en un tono mucho más político que de economista diciendo se enamoró del cepo. Claro. Como Alberto de la cuarentena. La diferencia es que Alberto, por lo menos ideológicamente, era más coherente con esto de encerrarnos. Y yo lo de coherente... Sí, no estaría cerrando, no fue muy feliz, pero bueno, es lo que puso Alfonso. Pero lo cierto es que esto de enamorarse del cepo, cuando lo pone Pratgay, ya lo habían contestado algunos funcionarios del gobierno en la última reunión del IAF en Mendoza de ejecutivos de finanzas, cuando salieron a decir no estamos enamorados del cepo, no lo podemos desarmar ahora. La verdad es que no podemos desarmarlo ahora porque hay riesgo de que se dispare la inflación que tanto nos ha costado conseguir la baja de la inflación. Entonces
La verdad es que el gobierno en esto elige ser prudente porque no lo desarmó en su momento. Algunos dicen que si lo hubiera desarmado antes, hoy no tendría este problema. Pero bueno, no sirve mirar para atrás ni llorar sobre la leche derramada. Lo cierto es que hoy el cepo es muy difícil de sacarlo y estas son las condiciones que Milei plantea para poder levantarlo. Otro de los temas, Cande, que van a estar en esta semana tiene que ver con lo que pasa en la Cámara de Diputados. Sabemos que, teniendo en cuenta la debilidad que tiene el gobierno con el número, todo el tiempo está negociando. Ha hecho o ha armado una especie de task force con lo que tiene que ver con los propios, que son pocos, y los aliados, que son un poco más, y empiezan a trabajar en diferentes temas. Recién me contaba un diputado que todavía no está muy claro que el ministro de Economía vaya a la Comisión de Presupuesto, que van a empezar la semana próxima. No quieren en principio que el ministro vaya. Exactamente. En Economía lo que me dicen es que no quieren exponerlo al ministro, que van a ir secretarios. Sí, va a ir Pablo Quirno, va Guberman. Hasta donde sé ellos dos. Okay. No sé si alguien más, pero en principio ellos dos no lo quieren exponer al ministro a cierto embate de parte de la oposición, a pesar de que el que preside la comisión es José Luis Espert, es uno de ellos. Recién lo estaba escuchando, lo corté el mensaje para seguir acá en el programa. Me decía un diputado de los aliados que estuvo en la reunión ayer en Casa de Gobierno que es muy factible que no vaya. Por ahora, por ahora que no vaya. La decisión en principio que tomaron en Casa Rosada en los últimos días es que no vaya Caputo a exponer el presupuesto, lo cual sería rarísimo porque los últimos ministros han ido todos. Bueno, pero rarísimo. No, rarísimo en este país no hay nada. No hay nada. Bueno, lo cierto es que aparentemente quieren sacar dictamen a fines de noviembre. Va a ser extenso, a fines de noviembre están pensando para sacar el dictamen de mayoría. Por otro lado, hablábamos de las comisiones. Hay un tema también que tiene en vilo a tanto el gobierno como la oposición, que tiene que ver con el veto, o no, yo creo que sí, de Milei con respecto a lo que tiene que ver con el presupuesto universitario. Hay un tema con los días, con el plazo que tiene Milei. Bien. Milei tiene plazo ¿Hasta cuándo? El 3 de octubre. Es pronto. Y un día después se vence ese plazo de la marcha universitaria. Ese plazo es hasta el 3 de octubre porque recordemos que no es el día que se sanciona, sino el día que se comunica la norma. Entonces, allí lo que hay que saber, o lo que hay que pensar, es que si Milei veta, tiene poquito plazo, ¿no? Poco plazo le queda porque está en Estados Unidos, porque va a volver. Si Milei veta, puede llegar a generar un clima de mayor exasperación en lo que tiene que ver con el tema de las universidades. Sí, claro. Y esa marcha va a ser la potencia para el 2. Así que habrá que esperar qué puede llegar a pasar. Sí, es una incógnita por ahora. Con el tema del veto. El algunos presidente salió a decir que va a vetar todo lo que atente contra el resultado fiscal. Claro, porque algunos le decían, bueno, pero ¿por qué no vetás de manera parcial? Y el presidente no quiere. El presidente quiere vetar todo. Veto total, como hizo con el tema de los jubilados. Además, párrafo aparte, hablando de internas, aparentemente Santiago Caputo, que está totalmente enfrentado con la ministra Sandra Petovelo. Hace rato ya. La verdad que tengo unos datos, me encantaría contar. Me faltan 2 confirmaciones. Me encantaría contarlo, pero bueno. Petovelo está muy complicada con la gestión. Bueno, Santiago Caputo, creo, por lo que me dijeron, que quiere que le explote todo en la mano el tema de las universidades, porque depende de Sandra Petovelo. Claro, educación depende Carlos del Torrendel, mega ministerio que tiene Sandra Petovelo, de capital humano. Exactamente. Y algunos creen que se lo quieren sacar al ministerio entero.
Sí, el ministerio entero, por supuesto. Pero algunos empiezan a pensar... Porque le podrían como en porcionar. subdividir, exactamente. Esa era también una versión que en su momento circulaba, que lo iban a dividir, segmentarlo y sacarle algunas partes del ministerio, porque la excusa es muy grande, ella no puede sola, nadie podría con semejante megaministerio, fraccionémoslo. Bueno, vamos a ver qué pasa con ese tema. 41 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Estamos en comunicación ahora con Luciano Fusaro, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor. Hola Luciano, ¿cómo estás? Buenos días. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Luciano, ¿ayer estuvieron reunidos con gobierno, en gobierno? Sí, ayer tuvimos una reunión donde, bueno, planteamos el problema que estamos teniendo los operadores. Recordemos que la última vez que se actualizó la estructura de costos del sector, que determina el nivel de ingresos necesarios para operar, fue en el mes de mayo, con los precios que tenía la economía en el mes de abril, y como la inflación sigue en el 4% mensual y todos nuestros ingresos están regulados por el Estado, y ahora se suma una nueva negociación paritaria que está en marcha, necesitamos tener una perspectiva al no fijar nosotros ni tarifa ni subsidio, qué nivel de ingreso vamos a tener para, en función de eso, encauzar la negociación paritaria, siempre con el espíritu de prevenir cualquier tipo de conflicto que afecte al público usuario. ¿Y qué les dijeron? La reunión fue muy buena, y lo que nos dijeron es que mañana vamos a tener una audiencia donde nos van a dar algo más de precisiones. Recordemos que dentro de poco empieza octubre, el último aumento de tarifa fue el 12 de agosto, y probablemente haya alguna novedad. La verdad que todavía no lo sabemos. ¿Prevén un nuevo aumento de tarifa? ¿Prevén un nuevo aumento de tarifa, Luciano? Es probable. No está confirmado porque justamente es una de las cosas que deberíamos conversar mañana. Habíamos tenido el 3 de agosto una audiencia donde nos dijeron que los ajustes de tarifa iban a ser más frecuentes. Recordemos que hubo un congelamiento de 6 meses entre febrero y agosto, y el gobierno no está muy de acuerdo en estos congelamientos tarifarios porque siempre traen muchos perjuicios, eso lo hemos visto en el pasado. Pero la prioridad era bajar la inflación. Entiendo que ahora eso iba a tener un ritmo de manera tal que se reduzca el peso de los subsidios, pero son variables ambas, tanto el subsidio como la tarifa, que maneja el regulador. Claro. Nosotros tenemos que afrontar los costos que siguen aumentando el 4% mensual, más una paritaria, con lo cual no tenemos resortes y no incluimos a quien toma las decisiones sobre los ingresos. Está claro. Ahora, recordemos que hubo aumentos el 12 de agosto y después estuvo la quita de los subsidios específicos para los colectivos de la región del AMBA, entre, digamos, aquellos que no unen capital y provincia y que se quedan dentro de capital o dentro de provincia solamente. ¿Cuánto los afectó a ustedes eso para los descuentos de la red SUBE? Sí, en realidad los descuentos de red SUBE solamente se eliminaron no de los del AMBA, sino los del conurbano. Claro, los del conurbano. Eso tuvo un impacto, eso en realidad el impacto fue para el usuario, porque eso lo que hace es aumentar levemente el boleto promedio porque desaparece un descuento. Claro, pero no cayó la cantidad de pasajeros que viajan porque por ahí mucha gente decide tomar menos colectivo. No, ya había caído antes, hay una merma de entre el 6 y el 7% de la cantidad de pasajeros, pero ya era previa a la quita del boleto integrado. No tuvo un efecto adicional. Eso parece, por lo menos la caída se ha detenido, hay una merma que sigue entre el 6 y el 7, y bueno, esperemos en los próximos días a ver cómo se desenvuelve esto. Está claro. Luciano, vos decías, hablabas del tema del aumento de transporte, de la posibilidad de aumento de boleto. ¿En cuánto crees que tendría que moverse ese número, esa cifra, para compensar lo que tiene que ver con el tema de la inflación y de los gastos que están teniendo ustedes? Bueno, nosotros siempre hacemos hincapié en lo que se llama la tarifa técnica, que es el costo real de la operación. Que después, una vez que está determinado ese costo, que surge una base medible y objetiva, que es una estructura de costo que se publica en el boletín oficial, después el segundo paso es definir, y eso lo define la autoridad, qué proporción se subsidia y qué proporción paga el usuario. Sí. Hoy esa tarifa técnica está en 870 pesos y el costo real es de 1.400. O sea, tenemos un déficit de más de 500 pesos que no lo cubre ni la tarifa ni el subsidio. Nosotros lo que pedimos es que se achique esa brecha. Esos después casi 600 pesos que hay de diferencia. Exacto. Después el regulador, en la Secretaría de Transporte, dirá, bueno, esta brecha la vamos a achicar con más tarifa, que tendríamos que tener un aumento del 285% para ajustar toda esa brecha sin aumentar los subsidios. No creo que vayamos a esa situación, porque eso da un boleto como de 1.000 pesos, y no veo ese escenario, sinceramente. Pero bueno,
tampoco veo un escenario donde vayan a aumentar subsidios, porque hay una política fiscal bastante dura en ese sentido. Entonces, de alguna manera hay una situación intermedia. Es muy factible que se llegue a una cifra intermedia, digamos. Yo creo que sí, por una cuestión, porque también la variable social, el gobierno la mide, pega mucho en el índice de inflación, los aumentos en el colectivo. Entonces, es un juego de restricciones, porque no tenés mucho margen para el subsidio, tampoco hay mucho margen con la tarifa, pero bueno, pero en el medio las empresas tienen que seguir afrontando obligaciones. Entonces es como armar un rompecabezas muy complejo, que son variables, son fichas que no las movemos nosotros. Por eso queremos sentar, dialogar y tener un horizonte de planificación, porque si no, por ejemplo, vamos a sentarnos a negociar con UTE y le vamos a decir, mira, yo no te puedo ofrecer nada porque no manejo mis ingresos. Entonces, ese es el tema que nosotros necesitamos encarrilar. Bueno, claro. Hoy el boleto mínimo está a 3.70 en AMBA. 3.70 el mínimo. 3.70. Y vos crees, y más o menos, digo, no, si bien no tenemos ¿qué decís? Un aumento de casi 100 pesos podría haber. Y yo creo que sí, eso podría ser, te diría que hasta razonable. Recordemos que en el AMBA que se fuera a 470 o 500 pesos el boleto mínimo. Algo así, sí. Mira, y aún así hoy el AMBA tiene el boleto más barato de la Argentina, sí, claro, junto con La Rioja. Pero bueno, es probable que estemos hablando de una magnitud. La verdad, me cuesta creer que nos vayamos a valores más altos porque es una variable sensible que es monitoreada siempre. Claro, pero ¿y esto cuándo podría darse, Luciano, este posible aumento? Digo, ¿se tendría que resolver en la próxima reunión y estaríamos en octubre con una nueva tarifa? Yo creo que es probable, sí. Obviamente no tenemos ningún tipo ni siquiera de indicios, sí, pero yo creo que mañana algo de eso nos deberían decir, porque, insisto, como el último aumento fue el 12 de agosto, que volvamos a tener un proceso de congelamiento tarifario, la verdad que no lo veo factible, porque si no tendrían que aumentar los subsidios. Bien, eso no va a ocurrir. Luciano, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir acá en LED FM. No, por favor, gracias. Que tengas un buen día. Luciano Fusaro, presidente de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor. Va a ser muy claro. Sí, y va a ser un tema, ¿no? Va a ser un tema porque hay que ver si el gobierno está preparado y considera que octubre es un mes en el que puede aplicar otro aumento del transporte al que ya aplicó el 12 de agosto, como bien nos recordaba Fusaro recién. Pero por otro lado, los empresarios que dependen o de los subsidios, que son plata que pone el Estado, o de que suban la tarifa, que es plata que pone la gente, si no tienen previsibilidad, como dicen ellos. Y además, Cande, otro golpe al bolsillo de la gente. Es tremendo. ¿No? Porque vos decís, bueno, hoy en el contexto de la locura en que vivimos, en donde la plata no tiene valor, porque todo es poco. Un caramelo vale 100 pesos. Todo es poco. Y es lógico, ¿no? Mirá qué locura, ¿no? Porque vos te compras un paquete de caramelo y te vale 1.000 pesos. Uh-huh. Y el boleto de colectivo que te saca 350, la verdad que no tiene punto de comparación. No, claro. Pero vos los caramelos podés no comerlos y el colectivo lo tenés que tomar. Exactamente. Y entonces vos decís, cuando la gente, el laburante, va y se toma 4 colectivos, 6 claro, a veces por día, sí, que viene, tiene que tomar 2 colectivos, estás hablando de, se te va 3.000 mangos por día, sí, hacé la cuenta, son 100.000 pesos por mes, y la gente gana promedio de 500 lucas por mes, ¿no? O sea, porque el que gana 1 millón hoy es un afortunado. El laburante, el de todos los días, el que se toma el tren, el que se toma el colectivo a las 6 de la mañana. Y ese lo que empezó a elegir cuando fue el aumento el 12 de agosto es tomar un colectivo, que lo dije un poquito más lejos, pero uno solo, en vez de combinar 2, porque además si le quitan los beneficios por la red SUBE, que es de lo que estábamos hablando recién, en algunos casos, en el conurbano sobre todo, entonces en vez de tomarte 2 colectivos distintos, te tomas uno y caminás 10 cuadras más. Y perdés más tiempo. Perdés más tiempo y te enfermás porque tomas frío. Ahora porque vinieron los días lindos, pero recordamos que en agosto cuando empezó el aumento hacía un frío bárbaro. Es decir, es toda una complicación en la vida y es difícil porque es una cuestión básica que no podés dejar de consumir. Otras cosas ya hemos dejado de consumir los argentinos, pero el transporte público para llegar a trabajar, no. 50 pasaron de las 10. Le Petit. Calidad internacional en medicamentos. Tradición en innovación farmacéutica. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
Estás escuchando No la vimos venir. No la vimos venir. Por LED.fm. Bueno, 52 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Volando se nos pasó el Sí, ratito, como Qué siempre, bárbaro. siempre, ahí estamos. Ya tenemos oyentes que dicen que necesitan más tiempo de nosotros al aire. Sí, bueno, nosotros decimos lo mismo. Sí, así en que cualquier momento. En cualquier momento vamos a estar. Estamos en comunicación ahora, Cande, con el economista Federico Poli. Federico, buen día, ¿cómo estás? Candelaria de Azota, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. Buen día, Alejandro, Candelaria, ¿cómo están? Bien. Queríamos saber cómo estás viendo la situación económica en general, en materia de inflación, pero sobre todo, cómo evaluás esto que dijo ayer Milei en Nueva York de el levantamiento del cepo cuando se pueda igualar el crawling peg con el nivel de la inflación. A ver, mirando el panorama, digamos, de la evolución del programa macroeconómico, lo vengo diciendo desde que comenzó, digamos, el gobierno. Lo que más preocupa es el sector externo. El sector externo está vinculado con el tipo de cambio, con el régimen cambiario, con esto del cepo, con esto del crawling peg al 2%, que además está planteado bajarlo cuando la inflación sigue estando bastante por arriba de ese 2%, vino descendiendo, pero siempre por arriba, y eso generó un atraso del tipo de cambio respecto a la inflación. Y esto genera, digamos, el atraso del tipo de cambio real implica un subsidio a las importaciones y un castigo, a un impuesto, un castigo a las exportaciones. Y ahí lo que está viendo es que, este control de capitales, que es el cepo, viene en la Argentina desde el 2011, ¿cierto? Solo los casi 4 años del gobierno de Mauricio Macri vivimos una economía con libertad de movimiento de capitales. Después vivimos una economía con represión financiera y cambiaria, y donde el valor del tipo de cambio y de la tasa de interés la pone a dedo un burócrata en el Ministerio de Economía, y esto genera distorsiones. Entonces, una de las distorsiones es la que mencionaba antes, que se está castigando a los exportadores, a los que compiten con importaciones, y cuando haces el número del sector externo, te faltan dólares, te faltan este segundo semestre cerca de 10.000 millones de dólares, y el año que viene, cuando haces los números, te faltan 15.000 millones de dólares. Y este es un tema preocupante. Bueno, son esos 15.000 millones de dólares que el gobierno en algún momento planeaba pedirle al Fondo Monetario en el marco de un nuevo acuerdo, ¿no? Hoy no parece que tenga chance de pedir tantos, pero seguramente unos 8.000 le va a pedir. Bueno, sí, vamos a ver qué pasa con esa negociación, ¿cierto? Porque Argentina sigue siendo un deudor, el deudor más importante del fondo. Sí. Y como bien digo, si bien la tarea en el costado fiscal, se está haciendo, pero se está haciendo, en el costado externo, esta fijación arbitraria del tipo de cambio que viene desde el 2011, no le gusta al fondo por razones obvias, y ve la inconsistencia en este lado. Así que
¿No ves, perdón Federico que te interrumpa, digo, ¿no ves la Sí. chance de conseguir ese préstamo? ¿Crees que se lo va a negar el fondo? Bueno, no lo sé, pero no es una negociación fácil, eso por un lado, pero por otro lado también lo que hay que tener en cuenta es que esta distorsión de este atraso cambiario no es bueno para el funcionamiento de la economía, para los sectores transables de la economía es un golpe duro y eso te genera problemas sobre el empleo, sobre la expansión de la producción y demás. Y aprovecho a hacer una observación sobre la reducción del impuesto país, ¿no es cierto? En este contexto de atraso cambiario, el gobierno decide bajar parte del impuesto país y terminar de reducirlo a fin de año. Recordemos que el impuesto de país 17,5, impuesto claro. Al 10 y a fin de año lo va a eliminar. Sí. Es un impuesto sobre el dólar de importación. Bueno, frente a un proceso de atraso cambiario respecto como que se está viviendo, lo recomendable no es bajar el impuesto país. Hubiera sido bajar las retenciones a las exportaciones. ¿Por qué? Porque, y pongo el ejemplo de la convertibilidad. En el año 92, cuando había fijado el tipo de cambio por la convertibilidad Domingo Cavallo, había habido un proceso de apreciación porque la inflación siguió corriendo y el tipo de cambio se había fijado. Y frente a ese escenario, Guillermo Calvo, el economista argentino de Colombia, planteó que como no se podía devaluar, lo que había que hacer era poner un impuesto a las importaciones y por eso surgió la tasa de estadística, ¿se acuerdan del 3% que se puso a todas las importaciones? Y darle reembolsos a las exportaciones, que también Cavallo en ese momento hizo eso. Bueno, ahora se está haciendo lo contrario. Entiendo el concepto, pero ¿cuál es el costo fiscal de una medida y de la otra? Porque está claro lo que vos decís. No le quitemos impuesto a las IMPO y fortalezcamos las Expo para exportar lo que producimos. Ahora, el costo fiscal de una medida y de la otra deben ser diferentes. No, pero no, lo que yo digo es reducime, en vez de reducir el impuesto país, reducime en algo, en lo que sea. En lo que se pueda. Las retenciones. En la misma proporción, las retenciones. Claro. Pero lo que pasa es que ese es el tema. Ahí están cometiendo un error, porque justamente están agravando el problema del sector externo. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren subsidiar más las importaciones para bajar la inflación. Bueno, esto es, de nuevo, ¿cuál es tu obsesión? En la reducción a cualquier costo de la tasa de inflación. Bueno, esto tiene consecuencias sobre el sector productivo y sobre el sector externo. Y me parece que el gobierno tiene que empezar a mirar eso, no solo qué pasa con la inflación y bajarla de modo, cuando uno baja la inflación con apreciación cambiaria es un modo ficticio de bajar la inflación y después eso, como le pasó a Macri, el hecho más reciente de este tipo de política es lo que le pasó a Macri con créditos en el Banco Central, que le saltó el tipo de cambio y el proceso desinflacionario que había sido muy exitoso en el primer año y medio se revirtió. Se fue. Sí, se perdió. Sí. Y Federico, y yo te hago la última de mi parte. Estábamos hablando de la macro, ¿no? Pero ¿cómo ves la micro el día a día? ¿Ves que puede llegar a haber una reactivación en lo que tiene que ver con la actividad y con el consumo? Bueno, mira, yo desde el Observatorio PYME nosotros hacemos unas encuestas a las pequeñas y a las medianas empresas trimestrales con una muestra muy representativa. Somos el único organismo que hace esto con una muestra representativa estadísticamente, y lo que nos dio el segundo semestre es una caída muy profunda de la producción, ¿no es cierto? La segunda caída desde el 2016 para acá que relevamos, es la segunda caída después de la pandemia, y caídas en ventas que son menores, y bueno, si se quiere, ese dato menos negativo es que como hubo un proceso de estoqueo muy alto por el arbitraje cambiario durante los 2 últimos años, ahora se está desestoqueando y entonces hay una caída de producción que está
mayor a la de venta, digamos, por el desestoqueo. Entonces, cuando se termine ese desestoqueo, bueno... Ahí va a ser un problema venta, porque no vas a tener producción tampoco. Bueno, pero te va a impactar menos sobre la caída de la producción, ¿cierto? Porque, pero bueno, eso no significa que vayas a crecer. Y ves, ¿no? y Federico, ¿ves que están cerrando pymes? Bueno, sí, nosotros vamos a hacer un estudio ahora, vamos a conocer un estudio de demografía empresarial, es decir, cuántas pymes nacieron, cuántas murieron, sí. Cuántas permanecen, vamos a presentar. ¿Para cuándo lo van a tener eso? Y mira, estamos pensando de presentarlo en un evento que vamos a hacer en principio de noviembre. Ah, sí. Perfecto. Bueno, ahí está. Vamos a estar seguramente atentos a eso, porque me parece que va a ser un dato más que importante. Federico, te agradecemos muchísimo esta comunicación con No Debimos Venir en el EDFM. Por favor, a ustedes. Que tengas un lindo día. Bueno, ya nos estamos yendo. Nos quedamos sin tiempo. Sí, yo quiero agradecerle a la gente de Legislaturas Conectadas, ahí que preside Karina Serafino, que están haciendo un laburo increíble. El 6º encuentro que ya hicieron, que es Legislaturas Conectadas, laburan todas las legislaturas del país juntas. Mira, en temas comunes, sin política en el medio. No se habla política partidaria, pero sí con políticas de Estado. Claro, no se habla de política partidaria. Y es un laburo fantástico que se viene haciendo. Este fue el 6º encuentro que se dio en Jujuy. Allí, bueno, la felicitamos a Cari. Estuvieron todos ahí con Fernanda Marante, Majo Balestra, Julieta Aldea. Bueno, 6º encuentro del Consejo Deliberante de Argentina, que tuvo lugar allí en Jujuy, en donde participaron más de 120 concejales de 18 provincias del país. Realmente... algo que tendríamos que empezar a laburar todo, ¿no? Que trabajar, que funcionen las instituciones y que trabajan en conjunto. Exacto. Bueno, nos estamos yendo, Hasta el próximo martes. Agradecemos mucho a Lore. Muchísimo. Gracias a Lorena Franceschini ahí en la producción periodística, a la gente de la radio, por supuesto, a Nico, Gracias, Nico, por venir. Nico. Vino de golpe. Estamos todos enfermos. Todos. Le pedimos disculpas, yo tengo una todos voz. Resfriados, tenemos todos, bueno. Tremendo. Pero bueno, ya se va a pasar, ya vamos a acostumbrarnos a la primavera. Gracias a Fede, a Agustín, a todos los que hicieron este programa, a mi gran compañera y amiga Candelaria de la Sota. Lo mismo digo, señor Alejandro Almendros, nos vemos el martes que viene. Perdón por la realidad, chau. Auspició este programa. Le Petit, calidad internacional en medicamentos, tradición en innovación farmacéutica. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Somos Radio Vivo. Somos podcast.